1 Corintios capítulo 15. Yo sé que el tiempo corrió, pero vamos a compartir en 20 minutos. 1 Corintios capítulo 15. Es un pasaje precioso, es un pasaje sobre la resurrección de Cristo. Versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. El apóstol Pablo está hablando del evangelio, las evidencias de lo que creemos, un evangelio en el cual se tiene que mostrar una evidencia de una vida transformada. Pero si ellos no habían creído, todo hubiera sido en vano. Y el versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. El evangelio hablaba, Rodrigo, que es lo que tenemos que predicar. El evangelio son las buenas nuevas, esas noticias de las cuales el Señor nos dejó encargados de predicar el evangelio. El evangelio. Y dice, ¿qué es el evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme, que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia. Vamos a orar. Señor y Dios santo, por favor, bendito Dios, en esta noche necesitamos escuchar tu palabra. Queremos ver tu cruz, Señor. Queremos verte a ti. Que tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es interesante cuando hablaba Rodrigo de que un día abrió la palabra de Dios y la palabra de Dios fue la que le habló. El mismo Dios, a través de su palabra, utiliza el Espíritu Santo, y la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos enseña y nos recuerda. Hoy compartieron el Evangelio en la plaza, pero comparten la palabra de Dios, pero nosotros compartimos ese mensaje, pero ¿quién es el que convence? El Espíritu Santo. Nosotros podemos hacer arrodillar un árbol con nuestras palabras, pero si el Espíritu Santo no actúa, no sirve de nada. Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, pero utiliza la palabra, pero utiliza personas como nosotros. Si nosotros no predicamos, no estamos cumpliendo el mandato de Dios. Pero ¿qué es lo que predicamos? Rodrigo dijo algo. Ojalá alguien me hubiera predicado un evangelio. Llegó a una iglesia donde no predicaban un evangelio claro. Vivimos en un país muy religioso, ¿sí o no? Religioso. Si voy a escuchar a los jugadores de fútbol y parecería que todos fueran creyentes, ¿cierto? Entonces, sí, el Señor Jesucristo, pero serán creyentes. Serán creyentes. Por supuesto que eso lo sabe Dios, pero nosotros tenemos que compartir un evangelio claro, un evangelio que deja evidencias. He estado leyendo mucho la primera carta de Juan, los 5 capítulos. Desde hace un tiempo para acá ya llevo más de un mes leyendo el evangelio de la primera carta de Juan, la primera carta de Juan. Y en la primera carta de Juan, el Señor presenta las evidencias de quién es un verdadero hijo de Dios. Él dice, la palabra de Dios, sí decimos que tenemos comunión con Él, pero no practicamos la verdad, mentimos. Sí decimos. Había gente allí en aquella iglesia que decía que eran cristianos, pero no mostraban evidencias. Era algo falso, era algo que era mentira, no era realidad. Porque el verdadero Hijo de Dios, que muestra evidencias.
pero yo quiero detenerme en el Evangelio. Rodrigo dijo, la palabra de Dios me habló. Hermanos queridos, en estos días he compartido y Dios volvió a colocar en mi corazón. La palabra de Dios solamente tiene los 2 primeros capítulos en que se escuchan los pájaros, en que todo es armonía y que todo es felicidad. Génesis 1, Génesis, paz y armonía. Y llegando al final en el Apocalipsis, también tenemos los 2 últimos capítulos, cielo nuevo, tierra nueva, el Señor reinando, todo paz y alegría. Pero he aquí que son esas 2 hojitas y las últimas 2, porque el resto de la palabra de Dios nos muestra una realidad. Os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme la Escritura muestra el problema desde Génesis capítulo 3. ¿Cómo se llama el problema del hombre? El pecado. El pecado. El hombre desde Génesis capítulo 3 muestra su corazón. Cuando todo era perfecto, cuando ese Dios soberano, santo, justo, tenía una comunión con el hombre perfecta, le hablaba, le entendía, el hombre razonaba, el hombre le obedecía, el hombre le amaba. Pero llega la serpiente y le engaña, llega Satanás y entra el pecado en el hombre. Y ahí se empiezan a culpar el uno al otro. La mujer que me diste, antes había dicho, Adán, carne de mi carne y hueso de mi hueso, ¿no? Yo creo que lo deslumbró a Adán. Y después dijo, no, la mujer que me diste. Ahí la culpó a la pobre Eva. Sí había tenido culpa. ¿Y Eva quién culpó? El hombre siempre ha intentado culpar a todos menos ver su corazón. Y se escondió. Y llegó Dios a confrontarlo. Y desde Génesis capítulo 3 nos muestra una realidad, hermanos. El problema del corazón es el pecado. Karina lo dijo hoy. Hoy lo dijo. Rodrigo lo repitió. El problema es el pecado. Desde Génesis capítulo 3. Y ese pecado lo heredamos de generación en generación. Lo primero que un niño aprende a decir es cuando tiene un juguetito tuyo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué dice? Ya viene el egoísmo en el corazón, ¿no? Ya dice mío. Y el corazón del hombre, desde niño, desde que tiene uso de conciencia, va mostrando ese pecado. Todos somos pecadores, no hay justo ni aun uno. El pecado, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la Escritura? Pecado. La paga del pecado es muerte. Dios le había dicho a Adán, si coméis del árbol, ¿qué va a pasar? Vas a morir. Y desde Génesis 3 empezó la muerte espiritual, separación de esa comunión perfecta. El hombre queda separado por causa del pecado. Entonces, el pecado es una realidad a la cual no escapamos ninguno de nosotros. Por eso, lo principal, lo fundamental que tenía que hacer Dios, que era volver a restaurar esa comunión. No había opción. Y conforme a las Escrituras, el hombre intenta llegar a Dios. Lo ha intentado a través de todos los tiempos. Idolatría, religiones, adoraciones, mitología. ¿Saben por qué? Porque la conciencia del hombre siempre le muestra que está en falta con el Creador. Alguien dijo que la conciencia para los gentiles, que no somos el pueblo de Israel, es lo mismo que la ley para el pueblo de Israel. La ley se la dio Dios al pueblo para que miraran su corazón y entendieran que necesitaban un Salvador. La conciencia nos la dio para que cuando nosotros fallamos nos demos cuenta de que estamos en falta con Dios. Y las Escrituras nos muestran que es el gran problema del hombre. El hombre está separado de Dios, conforme a las Escrituras, muerto espiritualmente, rumbo a un infierno eterno, porque lo dice la Biblia. Ahora, ¿qué hizo Dios? Conforme a las Escrituras, tenía que buscar una solución, que desde Génesis 3 Dios nos la muestra. Animales inocentes muriendo para cubrir el pecado del hombre. Pero desde Génesis 3 aquí apuntaba a la cruz perfecta. Como dice el libro de Hebreos,
Tenía que haber un sacrificio perfecto, santo y justo, no como todos los anteriores, que eran una anticipación de lo perfecto. Entonces la escritura nos muestra desde Génesis 3 que necesitábamos a alguien que volviera a restaurarse esa comunión con Dios del hombre. Sacrificios, animales inocentes, derramamiento de sangre, el sumo sacerdote ofreciendo el sacrificio, colocando su mano sobre la cabeza, dando a entender que cubría el pecado del pueblo y arreglaba la comunión con Dios, la cubría. Y la Biblia nos muestra todo esto, ¿cierto? Isaías capítulo 53, cantábamos el Cordero, ¿no? El Cordero inmolado, que hizo silencio, que cayó de amor. Isaías 53, que cumple 800 años antes de la cruz, conforme a las Escrituras, anticipaba al Mesías. Anticipaba que su parecer, su hermosura desaparecerían, que iba a ser inmolado, que iba a ser maltratado, que iba a ser la persona que iba a llevar nuestros pecados y que iba a callar de amor hasta que llega Cristo. Y primera de Juan es hermoso cuando empieza a hablar de que el mismo Dios tenía que venir a morir en la cruz, que tenía que tomar cuerpo humano para ir a una cruz, pero que tenía que nacer de una virgen, según Isaías, que tenía que venir única vez, la única manera, una vez, irrepetible. El mismo Dios, perfecto, sin pecado, porque no había otra manera para pagar por nuestros pecados. Fue a la cruz. El mismo Dios. Nosotros hablamos de Cristo, ¿cierto? Jesucristo, la cruz. Pero hermanos, era Dios. Era Dios muriendo en una cruz, el creador de Génesis capítulo 1, de lo perfecto, de lo majestuoso, de lo sublime, el mismo Dios que dio aliento de vida, murió en la cruz. Cristo, el Dios, y murió en aquella cruz. Por supuesto que lo envió el Padre, pero era Dios, es Dios. Murió en una cruz ¿para qué? Para pagar por nuestros pecados conforme a las Escrituras. No había otra solución. Pero la Escritura dice que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El salmista dijo, es necesario que tu santo no vea corrupción. El mismo Dios, por supuesto que tenía que vencer la muerte para mostrarnos que la muerte no era el problema para él. Que él era el vencedor de la muerte y de Satanás. Y en aquella cruz, ustedes leen capítulo 15 hoy cuando lleguen a sus casas, van a ver un capítulo majestuoso, donde él es el vencedor, donde venció la misma muerte, la tumba quedó vacía, y donde tenemos que entender que tenemos un Dios que es vivo, que resucitó, que está a la diestra de Dios, que es nuestro abogado, que intercede, que nos escucha, que es el gran vencedor y que nos da la victoria a nosotros. Pero, hermanos, ¿es una realidad Cristo en tu vida? Es una realidad como aquellos hombres que se encontraron con Cristo. El primero fue, ¿quién fue? Que decíamos en 1 Corintios 15, ¿apareció a quién? Ya se olvidaron. A Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro. El que la criada le dijo, tú eres de ellos. Le dijo, yo no soy de ellos. El que le había dicho momentos antes al Señor, yo voy hasta la misma muerte, pero no te niego. El que lo aumentó y dijo, ellos son igual a mí. Ellos te pueden negar, pero yo, Pedro, no te voy a negar. El Señor que le dijo, antes de que el gallo cante, ¿qué? 3 veces, ¿qué pasó? Me vas a negar. La criada, tú eres de ellos. No, ¿cómo se le ocurre? Otra persona, y ahí la escritura dice que es con palabras más fuertes. Y las ironías, el último, un familiar de ¿quién? De Malco, el que le había cortado la oreja. Tú eres de ellos, y ahí dice que palabras más fuertes. Cantó el gallo.
Y dice la escritura que terminó llorando amargamente. Yo siempre me pregunté, yo pienso que si Pedro no se hubiera encontrado con Cristo resucitado, le hubiera pasado lo mismo que a Judas. Pero Pedro se encontró con un Cristo resucitado, con un Cristo vivo, y ese llorar amargamente en medio de ese dolor depresivo, se encontró con un Cristo, y después es un hombre que las evidencias de la Escritura nos muestran que es un hombre totalmente transformado, un hombre que vivía en luz, un hombre que dio su vida por causa del Evangelio, que predicó, que fue a la cárcel. Mi hermano dijo, después apareció a Jacobo, Santiago, uno de los hermanos del Señor. ¿Y cómo eran los hermanos del Señor? No creían, se burlaban de él. Pero en Hechos lo vemos como uno de los pilares en la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué? Porque se encontró con un Cristo resucitado. Y por último, esa joyita, ¿no? Como era el apóstol Pablo. Un hombre que caminó a Damasco, la luz lo cegó, su vida fue totalmente transformada, porque se encontró con un Cristo resucitado. Y su vida dio evidencias que un día había nacido de nuevo. Cuando yo pienso en todo esto, hermanos, la primera carta del apóstol de Juan dice, si decimos que somos hijos de Dios, tenemos que andar en luz. Si decimos que somos hijos de Dios, tenemos que andar en amor. Si decimos que somos hijos de Dios, tenemos que caminar en obediencia. No quiere decir, como dice Juan, que no pecamos porque no somos perfectos. Pero sí, la primera carta de Juan dice que no practicamos el pecado. ¿Se entiende, no? El pecado para el Hijo de Dios es algo ocasional, no es una práctica. No podemos vivir toda la vida ahí haciendo lo que queremos. Es algo ocasional que lo tenemos que confesar y apartar. Amén. Tenemos un Dios vivo. Y en esta noche, hermanos, necesitamos una iglesia comprometida, que hayamos nacido todos de nuevo, que tengamos evidencias. Y si tenemos evidencias, como dijo Rodrigo hoy, ese pueblo, esta ciudad necesita de hijos de Dios que les mostremos la luz a ese mundo que está en tinieblas. Yo nací en Bogotá, una ciudad grande, hace un poquito más de, miren a Rodrigo si se ríe, mírenlo por favor, un poquito más de 50 años. No se rió Rodrigo, pero Alina me parece que sí. Nací en una hermosa ciudad, un padre religioso, católico, derecho, muy moral, muy honesto, tenía una empresa. Mamá, militante política, no voy a decir el partido porque nunca me gustó la política, así que no. Nunca voté. Gracias a Dios que en Colombia el voto no es obligatorio, pero yo era por rebelde con mamá, porque mi mamá pertenecía muy militante a un partido político, la universidad de mis hermanos la consiguió por ese partido político, pero me cuidaron mucho. Soy el mayor, soñaba con la ingeniería, me apasionaba la matemática, la física, me apasiona, me gusta. Y el estudio, la casa de mamá, el trabajo de papá, pero un día quise probar. Y cuando quise probar, el vecino estaba fumando directamente bazuco. Directamente. Yo no me fumaba un cigarrillo, hermanos. Y ese día llegué y me dijo, ¿querés? Y me gustó el olor. Y el querer, chao. Eso es como un juego. En uno cuando el juego viste me llevo todo por delante. Empezó la cocaína, empezó la noche, empezó el alcohol. A los 16 años ya era un adicto a la droga y al alcohol. Participaba en tenis de mesa, así de que esta zona la conozco. Lo único que recuerdo de esta zona es jugar en Pereira el torneo de la cosecha de tenis de mesa, un torneo internacional que había, no sé si lo hay. Y ya tenía la beca en la universidad por el tenis de mesa, pero ya estaba muy mal.
Así es de que un día tuve que decirle a ese hombre moral, derecho, decirle, ayúdame. Soy un adicto a las drogas y al alcohol. Ella se había dado cuenta que estaba mal, fue clavarle un puñal a papá. Empezaron los centros de rehabilitación, psicólogos, terapeutas, todo lo que se hace, ¿no? En el último centro de rehabilitación estuve 9 meses. Un día me escapé, los encerré a todos, a las 3 horas ya me estaba drogando. Se cansó papá, me fui de la casa y no se me ocurrió mejor idea de meterme en ese mundo en el cual se han metido tantos colombianos con la venta y tráfico de droga. Cuando menos me di cuenta, allanamiento de la policía, condenado a 4 años en el patio séptimo de la cárcel nacional Modelo. El joven que soñaba con ser un ingeniero para un padre tan derecho. ¿Sabes lo que fue? Irme a visitar cada sábado a la Modelo. Fue duro. Pero en el peor lugar, un paisa estaba preso por un falso positivo. Un cuñado suyo había cometido una extorsión y este hombre lo culparon. Conocemos del falso positivo a los colombianos, ¿no? Y era creyente, pero un creyente consagrado. Todos los días predicaba el evangelio en el peor lugar. Todos los días hablaba de Cristo. Patio séptimo, aproximadamente 800 presos. Se paraba arriba de un banco, esos de cemento, hablaba de Cristo todas las mañanas. Algunos lo escuchaban, otros se burlaban, otros lo insultaban. Pero estaba en la misma celda conmigo. Yo le decía, no me hables de eso, déjame tranquilo, viejo. Lo veía arrodillado a las noches orando. Lo vi llorando, orando por mi vida. Y yo decía, este viejito está loco. ¿Quién le habla? Yo no veo a nadie. Pero en el año 90, ustedes conocen mejor que yo, de que se llenó las cárceles, ¿no? Esos 3 grupos que le han hecho tanto daño a mi país, empezaron a directamente, no a matar, a masacrar a las personas, peor que un animal, y me deprimí. Mi cabeza era siempre, digo, mi cabeza era un taladro. ¿Vieron cómo son un taladro? Esa era mi cabeza. Y el 15 de septiembre del año 90, yo mismo lo busqué y le dije, háblame del Dios que usted dice que me puede salvar y cambiar. Me mostró a través de la Biblia, mi problema no era la droga, lo que había hecho se llamaba pecado. Si me moría me iba al infierno, que no podía hacer nada por mis fuerzas. Y me habló de Juan 3:16, ese versículo que hemos escuchado tanto, ¿no? Y este hombre me dejó solito. Ese día caí de rodillas solo y con mis palabras le pedí a Cristo que me salvara. ¿Por qué estoy seguro de eso? Porque al otro día le dije a Humberto, no te preocupes, viejo, que si me matan, yo sé a dónde voy. Ya Dios estaba en mi corazón, salí en libertad, mi familia no me quiso dar una mano, había hecho mucho desastre. Me dieron una mano después y viví un tiempo difícil, apareció un pastor bautista, me llevó a un centro de rehabilitación cristiana, 3 meses me discipuló. Lo primero que yo le dije fue, enséñeme a orar. Me enseñó a orar con un acróstico. Después me enseñó a que lo fundamental era tener mi devocional con Dios. Me bautizaron 3 meses. En un río me bautizó allí en el centro de oración. Llegué a Monte y lo primero que me dijeron, pero Eliezer, vos llevas 3 meses, tenés que bautizarte. Le dije, no, yo entendí lo que fue el bautismo en ese río. Me identifiqué que era un creyente, ya que era salvo. No tengo que volverme a bautizar. Había entendido el significado del bautismo, era mi pastor y él era pastor de una iglesia. Así que le dije, no hay necesidad. Este hombre me explicó las verdades del Evangelio muy claras. Y viajé 10 días a Argentina. Allí conocí a tu hermano.
al hermano. Llega un año después, que es de razón. Después llegaron tus hijos. Y pasaron 31, 32 años. Dios me salvó, pero Dios me transformó. Me transformó. ¿Saben qué me gusta, hermanos? Yo comparto esto. No me gusta hablar de mi pasado. Poco me gusta. Mi pasado fue basura. ¿Y dónde va la basura? La caneca. Lo comparto para glorificar a Dios. Porque el verdadero testimonio es, por ejemplo, el de mi esposa. Desde niña aceptó al Señor y toda su vida en la iglesia. Eso es un testimonio. Lo mío es basura. Lo comparto para mostrar el poder de Dios, nada más. Pero el verdadero testimonio es el de esos jóvenes que vivieron vidas diferentes. Vidas que desde pequeño sirvieron al Señor. Eso es un testimonio. Y me conocí a mi esposa en Argentina. Estando en el tercer año, estudié, me quedé en Argentina. Y hace un tiempo atrás, Dios me habló muy claro para volver a Colombia. Así es de que en el mes de abril, si Dios quiere, lo más posible, un 95% no me va a quedar en Armenia, ¿no? Cerquita acá, si Dios quiere. Vamos a estar un tiempo, no sé cuánto tiempo, porque eso no sé, puede ser 6 meses, un año, no sé. Pero Dios ha sido muy bueno. Pero Dios me mostró algo. Mi problema era mi pecado. Cuando Cristo entró, me di cuenta de algo. Había amarguras, resentimientos, falta de perdón, una moral horrible, una mente fea. Todo era el problema de mi corazón. Pero cuando acepté a Cristo, empezó un cambio de adentro hacia afuera. Y no es el mismo Eliezer. No es perfecto, no, porque fallo mucho. Pero sí estoy seguro que Cristo vive en mí. Dios ha sido muy bueno. Yo quiero que en esta noche nos preguntemos, ¿un día nací de nuevo realmente? ¿Un día creí en el Evangelio realmente? ¿Un día entendí mi condición de pecador perdido realmente, de que iba rumbo al infierno y me de esa cruz y por fe creí en Cristo como mi Salvador? Y hoy tengo evidencia de que en mi vida realmente tengo esa paz y es totalmente transformada. Vamos a orar. Vamos a orar. Y allí donde estés, por favor, te pido que examinemos el corazón. Si Cristo no está en tu corazón, si no creíste realmente, si hay dudas de que Cristo es tu Salvador, ¿por qué no hablas con Él hoy? Él conoce tu corazón, conoce tu mente, conoce tus intenciones. Él vino para que tengas comunión con Dios. Habla con Él donde estás. Habla con Él, allí donde estás. Dile, Señor, hoy entendí de que soy un pecador, una pecadora perdida, de que hay pecado en mi corazón y que la paga del pecado es muerte, de que estoy separado de ti. Habla con Él con tus palabras. Hoy entiendo eso, lo creo, pero hoy creo que Jesucristo, habla con Él, decirle, Dios, hoy creo que Jesucristo murió, derramó su sangre en esa cruz y resucitó para salvarme. Pedile que te salve si no sos un hijo de Dios. Si de Dios mío, sálvame, sálvame. Yo creo hoy en ti. Si yo creo en ti, creo en Jesucristo como mi Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todos así como están. Yo quiero terminar orando con sus ojos cerrados. Pero si hablaste con Dios así, todos con sus ojos cerrados, por favor.
Si hablaste con Dios así, levanta tu mano y volver a bajar. Alguien le pidió a Cristo que le salve, levante su mano y vuelva a bajar. Sí fue así. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Quiero terminar. Bendito Dios. Gracias por tu bendita palabra. Y Señor y Dios bendito, te ruego por mis hermanos de este lugar. Que ellos puedan dar evidencia de que Cristo es nuestro Salvador, que puedan empezar a compartir el Evangelio en esta ciudad, en este pueblo. Que les muestren a otros que Cristo vive, pero que nuestras vidas también den evidencia de que somos hijos. Bendice este lugar, bendice mis hermanos, bendice los que están dirigiendo la iglesia. Bendice a mi hermano. Dale sabiduría. Gracias por cada familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano, por su tiempo, pero cada uno de ustedes puede compartir ese evangelio. Hay que hablar de que Dios es un Dios santo, majestuoso, sublime, soberano, y que ese Dios santo exige un pago por el pecado, y que todos somos pecadores. Cuando hablé con una persona, decirle, todos somos pecadores, yo también. La paga del pecado es muerte, separación. Cuando hablé con la gente de esta hermosa ciudad, pueblo, todos, no hay justo ni a un uno. Y te va a decir, pero yo hago cosas buenas, y usted le va a decir, pero a veces pecamos, mentimos, engañamos. Aún la Biblia dice que saber hacer lo bueno y no hacerlo es. Entonces no hay justo ni a un uno. Tenemos que hacer entender a la gente que la palabra de Dios muestra que son pecadores, todos. Y de que no pueden hacer nada, porque el colombiano es muy religioso, ¿no? Yo hago buenas obras, yo voy a la iglesia, está bien, pero no pueden pasar la barrera del pecado. Y ahí les hablan de Cristo. Cristo vino a morir por los pecados de ustedes. Ustedes predican, compartan de ese Cristo que murió por ellos. Ahora, si se convierten o no se convierten, es la responsabilidad de ellos, no de ustedes, pero sí tenemos que compartir el evangelio. Es responsabilidad de ellos. Nosotros obedecemos y el que convierte del Señor. Amén. Amén. Oren por nosotros, por favor. Oren por Rodrigo. Oren por Alina. Está volviendo, ellos vuelven a Alemania, ella. Qué país bravo, ¿ah? Aparentemente tienen todo y no tienen nada. Corazones vacíos. Que Dios los use. Oren por los alumnos y por los muchachos que nos acompañan de Bogotá. Y nosotros, yo sé que vamos a empezar a orar por ustedes. Amén. Amén. No fue casualidad que estemos en Calarcá. No teníamos pensado ir a Calarcá, hermano. Usted lo sabe. Fue cuando mi hermano me dijo, ¿pueden pasar por Calarcá el miércoles? Y le dije, por supuesto, vamos a pasar por Calarcá, si estamos en Pereira. Y se enfermó un chico y hasta que no nos mandamos a Bogotá no pudimos llegar. Pero Rodrigo predicó el evangelio. Predicó. ¿Ven? Gracias, hermano.